Hola, buenos días a todos. Soy Julio Guridi. Junto a mí está una vez más Fernanda Barbosa, en esta ocasión para hablarles en particular sobre los IBRs. Antes de comenzar, quiero hacer tres breves puntualizaciones que las hacemos generalmente. Primero, pueden hacer preguntas utilizando la caja a la derecha de sus pantallas. Fernanda tratará de responder la mayoría que durante el transcurso de la presentación, otras al final, pero como posiblemente no haya tiempo, nos ha pasado en otros webinars, quienes ya han asistido están familiarizados con el proceso, todas las preguntas que ustedes hagan, ya sea que se respondan durante el webinar al final o las que no puedan responderse, van a ser respondidas en un documento por escrito por Fernanda, que se los estaremos enviando mañana. El segundo punto es que este webinar está siendo grabado y junto con las respuestas que les vamos a mandar, también vamos a enviarle la grabación del webinar, las láminas de la PowerPoint y además vamos a enviarles un ebook que está relacionado con el IBR. Y por último, si llegan a experimentar algún tipo de problema de audio o video, lo único que tienen que hacer es refrescar el navegador. Bien, habiendo dicho eso, como mencionábamos en el anuncio del webinar, los IBRs no es algo nuevo, llevan años de implementación relacionado con el ámbito de los centros de contacto. Sin embargo, por diversas razones, entre las cuales Fernanda va a estar hablando, se han ganado una mala reputación en algunos casos, principalmente por una mala implementación, por malas prácticas. La idea de este webinar es tratar de acercarnos nuevamente a las múltiples ventajas que tiene este tipo de soluciones, los IBRs, y profundizar en el conocimiento de sus puntos de aplicación. Ese es el objetivo. Ahora sí, no hablo más por un rato y los dejo con Fernanda. Bienvenida, Fernanda. Muy bien, muchas gracias, Julio. Hola a todos los participantes. Como tú bien decías, Julio, las comunes y las reiteradas malas implementaciones que se han dado de este tipo de aplicaciones, bueno, han llevado como al desprestigio de los IBRs. Pero bueno, la idea con este seminario es entender bien qué son los IBRs, cómo funcionan y los pasos que tendríamos que seguir para lograr que nuestros IBRs sean exitosos, es decir, para que cumplan con ese beneficio de productividad, de ahorro de costos y de experiencias de clientes satisfactorias, como siempre nos los vendieron, digamos. Y bueno, para esto empecemos por lo primero, ¿no? Definamos qué es un IBR para poder estar todos alineados en este concepto. Un IBR, por sus siglas en inglés de Interactive Voice Response, es de una forma muy básica, un sistema que mediante mensajes de voz va a interactuar con el usuario con un determinado objetivo, ¿verdad? Fernanda, te hago sí. la primera interrupción. Generalmente yo te interrumpo, pero en este caso, ¿podrías mencionarnos algún ejemplo bien sencillo de cómo, para empezar a hacernos una idea de qué se puede aplicar para qué se puede aplicar el IBR? Bien, bueno, por ejemplo, nosotros si llamamos a una compañía y nos atiende un mensaje grabado que nos ofrece un menú con opciones, ¿no? O sea, para soporte digite 1, para atención al cliente digite 2 o lo que sea, o nos atiende un mensaje que nos dice que esperemos en línea, que vamos a ser atendidos por un agente, bueno, ahí en realidad nos estamos comunicando con un IBR, ¿sí? Ese sería un IBR muy básico, digamos. Y bueno, muy bien. Dentro de este universo en donde se paran estos IBRs, nosotros podemos a priori identificar varios criterios para poder clasificarlos, ¿verdad? Una clasificación de IBRs podemos darla desde el punto de vista de su funcionalidad y otra desde cómo funciona, ¿sí? Con respecto a lo que es la funcionalidad, es decir, el para qué sirven o el para qué se pueden usar los IBRs, bueno, las aplicaciones de los IBRs son múltiples y básicamente el techo, o sea, el nivel a donde podemos llegar con las aplicaciones de IBR va a estar dado por nuestra propia creatividad, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer básicamente lo que necesitemos para cumplir con el proceso de negocio. Pero básicamente podemos identificar 4 objetivos principales que van a estar siempre detrás de la construcción de cualquier solución de este tipo, ¿no? Que son atender simultáneamente un mayor número de llamadas y además rutearlas a los agentes adecuados, a los agentes con el skill adecuado para poder procesar esa llamada. Otro objetivo está en automatizar procesos de negocio, ¿sí?
y liberar de esta forma recursos humanos. Otro objetivo va a estar enfocado en lo que es la mejora de los indicadores, como tiempos de atención, niveles de servicio, resolución en la primera llamada, y bueno, y por último, y yo creo que es el objetivo fundamental, es el tema de generar valor agregado y brindar experiencias de usuario que sean de excelencia, ¿verdad? Fernanda, perdona, Sí. un poco para resumir entonces estas 4 cosas que mencionas. Creo que hay 2 puntos que se desprenden de ahí, que es básicamente que el IBR puede usarse, o los beneficios del IBR están dados Sí. por la posibilidad de reducir los costos operativos, o sea, por la liberación de recursos humanos, y también el otro es en mejorar la experiencia del cliente, ¿correcto? Sí, exactamente. O sea, en última instancia, esos serían como los 2 principales objetivos detrás de la construcción de un IBR, ¿verdad? Ahora un poquito más adelante vamos a profundizar sobre casos de uso o casos de aplicación concretos para poder entender mejor el grado en que los IBRs, bueno, nos van a poder colaborar en este sentido, pero en general los objetivos perseguidos o que deberían perseguirse siempre en la construcción de un IBR son los que recién les mencionaba, ¿verdad? Y que tú bien, Julio, como resumiste en lo que es reducción de costos y mejora de la experiencia, ¿sí? Ahora, según cuáles sean esos objetivos, el IBR podrá ser entrante o podrá ser saliente, va a tener integración CTI con el call center o no, va a acceder o va a grabar información en bases de datos y en sistemas de terceros, o va a utilizar determinada tecnología que tenemos disponible dentro de lo que son estas soluciones, Bien, ¿verdad? Fernanda, perdóname, antes de seguir, respecto a cuando hablas de integración CTI con el call center, ¿puedes explicar un poquito más acerca de eso? Bien, bueno, cuando hablamos de que el IBR tiene integración CTI con el call center o viceversa, ¿no? Que el call center tiene integración CTI con el IBR, en realidad nos estamos refiriendo básicamente a las posibilidades de poder transferir datos que se obtienen en el IBR, como puede ser la identificación del cliente, las transacciones que hizo desde el propio sistema, y bueno, y todos los datos de contexto que se necesiten para que la gente, cuando reciba la llamada del usuario que previamente navegó por el sistema IBR, ya tenga toda esa información necesaria para poder llevar a cabo la gestión, ¿se Claro, entiende? eso es lo que evita que la gente le tenga que pedir al cliente información que ya puso en el IBR, y obviamente este es un punto clave que hace a la experiencia del usuario, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Ahora sí pasemos a ver la clasificación según el cómo, ¿no? Según el cómo funcionan los IBRs. Tenemos a los IBRs que van a funcionar a través de tonos de TMF y los IBRs que van a funcionar a través de tecnología de ACR o de reconocimiento de voz, ¿no? Y bueno, y también tenemos a los IBRs híbridos. Voy a profundizar un poquito más en esto como para alinearnos también y entender todos a qué me refiero con tonos de TMF, ACR y demás. Un tono de TMF es la señal que se produce al presionar la tecla de un teléfono, ¿sí? Entonces, los IBRs que funcionan a través de esta tecnología son los que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Si nosotros llamamos a una compañía y responde un menú del tipo para consultas marque 1, para transferencias marque 2 y demás, bueno, ese sería un IBR basado en tonos de TMF, ¿sí? En las señales que se producen al presionar la tecla del teléfono. Por otro lado, tenemos al ACR o al reconocimiento de voz. El ACR es una tecnología que nos permite convertir las palabras que se hablan a texto, ¿sí? Es decir, que con esa tecnología, quien llama al IBR puede hablarle al IBR y es el propio sistema quien se va a encargar de digitalizar lo que se dijo y luego interpretar lo dicho, ¿se entiende? O sea, en vez de presentar un típico menú con opciones, el IBR podría directamente decir, ¿con qué área se quiere comunicar? Y bueno, y ahí entonces el usuario, en vez de digitar un número en el teléfono, lo que va a decir, lo que va a hablar va a decir, soporte, y entonces lo va a transferir al área de soporte, ¿se entiende? Sí, sí, claramente el ASR, utilizando el ASR la interacción es más breve, pero además también, aparte de breve, es mucho más humana, ¿no? Sí, sí, y más intuitiva también, ¿no? Y bueno, y finalmente están los IBRs híbridos, que son además los que más recomendamos, ¿no? Con los IBRs que combinan lo que es tecnología de TMF y reconocimiento de voz, estamos incorporando tecnología que mejora la usabilidad y que mejora esa sensación de interacción humana, pero bueno, además también le estamos dando la posibilidad de acceder a un menú de opciones
por si el usuario prefiere este modo, o por si además se encuentra como en un ambiente muy ruidoso que puede perturbar el uso de esta tecnología, o bueno, simplemente tiene la imposibilidad de hablar claramente, ¿no? Bien. Con respecto a lo que son los mensajes que vocaliza el IVR, también vamos a tener dos grandes posibilidades. Por un lado, vamos a tener los mensajes pregrabados, que son los archivos de audio grabados de una forma profesional, que son los que va a vocalizar el IVR, y por otro lado, va a estar el uso de la tecnología de text-to-speech. Lo que hace el text-to-speech es, básicamente, convertir un texto escrito en voz artificial, ¿no? Las buenas tecnologías de text-to-speech tienen hoy en día voces sintéticas que son muy similares a la voz humana. Entonces, hacen bastante amigable el uso de esta tecnología, ¿no? En general también se combinan ambas opciones, principalmente se utilizan mensajes pregrabados, pero cuando el sistema, por ejemplo, tiene que decir un nombre o tiene que decir una dirección o algún dato del cliente extraído de la base de datos, por ejemplo, bueno, ahí se utiliza text-to-speech. Para ejemplificar un poco el tema del text-to-speech para la audiencia, me imagino que podría ser en una campaña automática de actualización de datos a través de un IVR saliente. El IVR llama al usuario y le dice, queremos verificar que tu dirección continúe siendo, por ejemplo, Reforma 1234, leyendo ese Reforma 1234 de la base de datos y vocalizándola, convirtiéndola en voz. ¿Es correcto? Sí, ese Julio, sería un caso muy bueno un ejemplo muy bueno del uso de text-to-speech en realidad. Y lo bueno del text-to-speech es que en realidad nos está abriendo el abanico de posibilidades con respecto a los procesos que podemos automatizar, ¿no? Sin ir más lejos, este tipo de campañas que tú mencionabas, Julio, por ejemplo, de actualización de datos, sin esta tecnología sería imposible que sea ejecutada sin intervención de un humano, ¿se entiende? O sea, la única alternativa sería teniendo un mensaje pregrabado de los millones de registros que tiene la base, lo cual obviamente es inviable. Entonces esto nos amplía el abanico de lo que podemos hacer con el IVR, ¿no? Y bueno, y también podemos hacer una diferenciación con respecto a la tecnología que puede utilizar el IVR para identificar al usuario que llama, para obtener los datos de negocio o para realizar validaciones, ¿no? Existen muchísimos modos de cómo el IVR podría ir a buscar esta información y hacer validaciones. Yo solo les voy a mencionar 4 como para poder ilustrar la idea, que son los que consideramos los más importantes. Y son, por un lado, el acceso a bases de datos vía ODBC, es decir, ejecutando consultas de SQL, ejecutando procedimientos almacenados a distintas bases de datos relacionales, que pueden ser propietarias, o sea, estar dentro de la compañía, o ser provistas por un proveedor externo, ¿no? Mediante ejecución de web services, para obtener determinada información, o para ejecutar determinadas acciones, ¿no? Mediante la construcción y el análisis de mensajes estándar, por ejemplo, para interactuar con los sistemas bancarios, ¿sí? en la realización de transacciones financieras, por ejemplo, o transacciones con tarjetas de crédito, se utiliza mucho mensajería estándar. Entonces, mediante la construcción de mensajes estándar, es una manera de comunicarse también y obtener datos y hacer validaciones y demás. Y por último está el tema de la biometría de voz, ¿no? Esos son los que nosotros identificamos como los más trascendentes. Fernando, un poco para aclarar, los 3 primeros métodos de integración se relacionan con la parte del backend, o sea, con la parte de atrás, o sea, es como el IVR se integra con la empresa. De hecho, el IVR es como que tiene 2 caras, ¿no? Una que se integra con la parte de la empresa y la otra que se integra con la parte de adelante, que es cuando interactúa con el cliente. Esto de alguna forma refleja claramente la idea de que el IVR es un nexo, funciona como un nexo que integra, por un lado, el cliente que hace sus consultas, el IVR toma esos datos, se da vuelta y se integra con la parte de atrás. Eso sería realmente una función buena del IVR, que sería deseable que se hiciera así, ¿no? Claro, al tú poderte integrar con datos de negocio, independientemente de cuál sea la vía, estás ampliando obviamente
el espectro de las cosas que podés hacer con un IBR, ¿no? O sea, la cantidad de procesos de negocio que podría llegar a automatizar con el IBR. Sí, porque hay un concepto, perdón que te interrumpa, hay un concepto que a veces la gente tiene que piensa que el IBR solamente sirve para digita 1, digita 2, digita 3 y darte información de los horarios que están abiertos, pero en realidad el IBR transaccional, el IBR que da resultados tiene que tener una integración con el backend para poder permitir un autoservicio al cliente. Sí, exactamente, y creo que ahí es donde está el valor agregado hoy en día que podemos dar con los IBR, ¿no? O sea, apuntar a ese lado. Muy bien. Bueno, volviendo entonces a lo que estaba mencionando de cómo hacer las validaciones y demás, de todas estas que mencioné, la más novedosa, las que les puede resultar quizás la más novedosa, es la biometría de voz. Por eso es la única en la que me voy a parar en profundizar un poco para explicarles qué es. La voz es una característica que es única de la persona, es como la huella digital. Entonces existe tecnología a través de lo que es la biometría de voz, que te permite verificar la identidad de una persona, ¿sí? A través de su voz, de su huella digital, como que fuera de su huella digital, ¿no? Y la aplicabilidad de esta tecnología en el centro de contactos podría ser variada, pero el uso más frecuente es utilizar la voz como contraseña para poder establecer o para poder verificar la identidad de la persona que está llamando, ¿se entiende? Es decir, que el IBR, en vez de solicitar, por ejemplo, el ingreso de un PIN, ¿tá? E ir vía alguno de estos otros métodos que les mencionaba a realizar la validación, bueno, simplemente va a utilizar la voz como contraseña y va a hacer la validación del usuario a través de su voz. ¿Se entiende? Bueno, con esto yo les quería mencionar, al menos de una forma rápida, las alternativas que hay en el momento de elaborar un IBR de acuerdo a la tecnología que vamos a utilizar y bueno, y en función del proceso de negocio que vamos a querer automatizar y dejarles un poquito expuesto que según sea cada elección que hagamos de tecnología, los sistemas de IBR van a funcionar un poco distintos, ¿sí? No hay una única manera que funcionan los IBRs. Sí, queda claro ahí, Fernanda, que las alternativas o las opciones son múltiples. Y eso está de alguna forma relacionado con lo que decías inicialmente, que el techo, las limitaciones de lo que uno puede llegar a hacer en un IBR para poder implementar escenarios de negocio autogestionados están limitados prácticamente por la imaginación de cada uno de nosotros, porque realmente esos escenarios son múltiples. Sí, sí, tal cual. Muy bien, entonces, dadas todas estas posibilidades, pasemos ahora a hablar un poquito de algunos ejemplos de aplicación, de forma de poder tener algunas ideas de casos de uso de los IBRs, ¿no? Antes de meterme en esto, quería mencionar que existe la posibilidad de implementar IBRs que son tanto entrantes como salientes, es decir, IBRs que se activan ante la llamada de un usuario o IBRs que llaman o que ejecutan acciones de forma proactiva hacia el usuario, ¿se entiende? Entonces yo ahora les iré mencionando algunos casos de aplicación que podrían llegar a combinar ambas situaciones, IBRs entrantes e IBRs salientes, como una forma de automatizar determinados procesos de negocio. Bien, vamos ya mismo entonces a ver algunos ejemplos de aplicación en varios segmentos y para varias actividades como marketing, salud, banca, educación y demás. Tenemos por un lado IBRs que podemos implementar que están orientados a todo lo que es marketing y ventas, ¿no? Desde los sistemas de IBRs podemos registrar comportamientos de los usuarios y luego utilizar esa misma información que registramos, combinándola si queremos con otros datos que están en el CRM o en sistemas externos, para realizar acciones específicas a segmentos específicos que obtenemos según el comportamiento de los usuarios dentro del sistema. Es decir, de acuerdo a reglas que definimos, identificamos distintos segmentos y según el segmento en que se encuentra el usuario, podemos aplicar una acción de marketing a través del IBR, ¿se entiende? Ejemplos de esto podrían ser, por ejemplo, enviar un SMS con información de un determinado producto, o realizar una llamada con un mensaje sobre algún nuevo lanzamiento o sobre la invitación a algún nuevo evento, ¿tá? O incluso se puede hacer un envío de email masivo con información dinámica de su usuario que la podemos incluir dentro del cuerpo del mail, ¿se entiende? Y toda esta inteligencia que les estoy hablando la podemos diseñar dentro del propio sistema de IBR y ejecutarlo de una forma automatizada, o sea, no nos limitamos solo a lo que es la llamada telefónica, ¿se entiende? Bien. En lo que respecta al mundo de la educación, a universidades, a colegios, a instituciones educativas, también pueden haber muchos casos de aplicación, como la automatización de la inscripción a los cursos,
de una forma totalmente autogestionable por el usuario, el tema de obtener los resultados de exámenes, los horarios en que se plantean los exámenes, la verificación de cupos, la confirmación de las inscripciones a los cursos, ¿no? Hasta el envío por mail con todos los datos al curso al cual se inscribió el alumno. También tenemos como un campo amplio de aplicación en toda la parte de educación. Para lo que son servicios públicos, todo lo que es manejo de citas, reservas, reservas de horarios de citas, consultas, recordatorios, cancelación de citas, también son muy factibles de ser automatizadas con sistemas de IBR, ¿no? O sea, la posibilidad de enviar recordatorios automatizados con mensajes de voz o mensajes de texto para poder reducir el número de inasistencias, es algo muy utilizado en todo lo que es en los servicios públicos, y nos amplía bastante las posibilidades de automatización y de autogestión, ¿verdad? Sí. Esto que estás comentando, Fernanda, es uno de los casos en los cuales la tecnología permite un escenario de ganar-ganar, porque los sistemas de autogestión benefician a ambas partes, considerando ambas partes, por un lado la organización o la empresa que provee el servicio a través del IBR, y por el otro lado quien lo consume. O sea, la empresa le ahorra costos operativos muy grandes, ya hablamos de eso, principalmente los que tienen que ver con los recursos humanos. Ustedes saben que en un call center el 80% del costo operativo aproximadamente son recursos humanos, y el IBR lo que hace es liberarlos. Pero por otro lado, al cliente, si el IBR está bien hecho, que es lo que mencionabas hoy, se le dan nuevas posibilidades. Por ejemplo, el cliente no tiene que esperar en línea. Y no hay nada que odie más a un cliente que esperar en línea. Y además de eso, el cliente tiene acceso 24/7, a cualquier día, a cualquier hora, puede realizar la autogestión, ¿no es así? Sí, sí, exactamente. Otro caso de uso típico, que también está relacionado con la autogestión, es el tema del ingreso de reclamos, ¿no? O sea, el cliente llama, ingresa su número de cliente, elige qué tipo de reclamo quiere hacer, deja si quiere un mensaje de voz con su reclamo, y bueno, y al final se le puede vocalizar, por ejemplo, un número de reclamo para darle seguimiento, y puede volver a llamar al IBR cuando desea para consultar el estado de sus reclamos, ¿tá? O incluso podría enviársele un mail, ¿tá? O un SMS cuando su ticket queda resuelto, por ejemplo, ¿no? Muy bien, en todo lo que es banca telefónica y servicios financieros también encontramos varias opciones en donde aplican los IBRs. Todo lo que es consulta de saldos, transferencias de dinero entre cuentas, reclamos de tarjetas por pérdidas o robos de tarjeta de crédito, de una forma totalmente automatizada, también es una buena idea para dar ese servicio 24/7 de una forma simple y mucho menos costosa para la compañía, ¿verdad? Y acá en la banca telefónica cae mucho también todo lo que les hablaba de comunicarse con el core bancario a través de mensajería, ¿no? A través de mensajes estándar, digamos. Bien, para todo lo que es servicios relacionados con la salud. Perdóname, Sí. Fernanda, te interrumpo porque recibí un par de preguntas. En particular me decía Iván si le podemos mandar la presentación. Lo comentamos al principio del webinar, tal vez para los que nos unieron más tarde. Nosotros mañana vamos a enviarles la grabación del webinar que está siendo grabado, todo lo que está hablando Fernanda. También la PPT, las láminas del PowerPoint, se lo vamos a enviar. Y hemos estado recibiendo respuestas, algunas de ellas son de orden bastante técnico, y las vamos a estar enviando. Fernanda va a responderlas todas en un documento, las que no podamos responder hoy, y se lo vamos a estar enviando. Así que, Iván, en particular, quédate tranquilo que te vamos a hacer llegar eso. Sí, esto llega todo inmediatamente después del seminario o el día de mañana, ya les mando la grabación y la presentación. Muy bien, volviendo a los ejemplos, para todo lo que es el área de salud, por ejemplo, también hay un amplio espectro para todo lo que son las coordinaciones médicas, la cancelación de citas, ¿no? También el tema de las citas, las reservas de horarios y demás también aplica. El tema de las instrucciones prequirúrgicas que se pueden enviar con un email de forma automática al paciente luego de que hace una coordinación de cirugía, ¿no? O que, por ejemplo, el día anterior a su cirugía el IBR lo llame y telefónicamente le vocalice con un mensaje de voz todas las instrucciones prequirúrgicas, ¿no?
Otro caso interesante de aplicación es la automatización de reórdenes de venta de productos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser la venta de medicamentos. El IBR podría llamar automáticamente a aquellos clientes que se les esté por terminar el medicamento y ofrecerles enviarle uno nuevo. ¿Tá? Bien. Fernanda, creo que con esto ya terminamos los ejemplos, pero brevemente te pido, antes de comenzar el webinar, tú me habías comentado que habías recibido un mail con un caso de alguien de la audiencia, Sí. Javier, y me parece que puede ser interesante brevemente que lo cuentes acá porque creo que es un caso que aplica, ¿no? Bien, sí, la verdad que sí, está interesante. Luego de que enviamos la invitación al webinar, recibí un correo de una persona que trabaja en un BPO, en donde ofrecían principalmente servicios de cobranza, y bueno, y me comentaba esta persona que sus clientes les tienen prohibido el uso de IBRs para hacer el reclamo de deudas, ¿no? Y él me preguntaba si conocía algún caso en que se aplicara IBR para el tema de cobranzas y que bueno, que se lo mencionara como para tirarle alguna idea. Yo no sé si Javier está en este momento en el webinar, pero lo que yo le respondí es que sí, que efectivamente en todo lo que es el ámbito de recobro de la cobranza no es una buena práctica el uso de los IBRs para lo que es reclamo de deudas. Pero sí es recomendado aplicar estrategias de precobro, se llaman, o precobranza, en donde, bueno, el objetivo se va a centrar en la generación del hábito de pago con el cliente, ¿no? Y en esto sí, bueno, los IBRs podrían ser de mucha utilidad. Un caso de uso frecuente de la precobranza es ese envío proactivo de mensajes de texto o de voz masivos a clientes, notificándoles la fecha de vencimiento de las cuotas, ¿no? Esto, además de poder de cambiar, de colaborar en lo que es el hábito de pago del cliente, también ayuda mucho en todo lo que es el proceso posterior de cobranza, ¿se entiende? Bien, gracias Fernanda, queda sumamente claro. Antes de seguir adelante, un poco para resumir, las aplicaciones son realmente múltiples y algo relacionado que le mencionaba hoy, que la complejidad que pueden resolver los IBRs cubre un espectro muy amplio. Puede ir desde un simple escenario de autoatención, de atención primaria y dar información Sí. por ejemplo, de horarios, etcétera, hasta escenarios transaccionales que permitan incluso, y creo que vas a mencionar algo de eso después, realizar pagos a través del IBR y hacer gestiones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, las aplicaciones realmente son múltiples que le podemos dar a los IBR, ¿no? Muy bien, con todo esto que ya expusimos, creo que ya tenemos bastante claro los usos que podemos darle al IBR, los diferentes tipos de IBR que podemos llegar a armar, y también algunas ideas que, sumadas a las necesidades propias de cada negocio, obviamente podrían llegar a dar cabida a nuevas aplicaciones de IBR, ¿no? O sea, en el mundo de los IBR no está todo inventado, ni mucho menos. Muy bien, ahora pasemos al momento D, o sea, al momento en que hay que ponerse a construir el IBR en sí. Volvamos al concepto, pero ya con un poco de materialización, ¿no? Una aplicación de IBR podría entenderse entonces, a grosso modo, como la automatización de un proceso de negocio. Y cada proceso de negocio que decidamos automatizar es entonces una aplicación de IBR que tenemos que implementar, es decir, que tenemos que diseñar y que desarrollar con una herramienta para creación de IBR. Dependiendo de la solución de IBR con la que nosotros contemos, podemos desarrollar programáticamente a través de comandos, por ejemplo, como el ejemplo que les muestro en pantalla, ¿sí? A través de aplicaciones que nos proveen una interfaz para ese ingreso de comandos, ¿tá? Directo sobre la PBX, ¿sí? O a través de soluciones que nos van a permitir armar un IBR como si estuviéramos modelando un proceso lógico desde una interfaz gráfica que está básicamente orientada a lo que es la visualización del flujo del proceso, ¿no? No al Sí. ingreso de comando secuencial. Sí, te Dime, digo un poco sí. para redondear. El tema es que cuanto más sofisticada es la herramienta de desarrollo, o sea, quien desarrolla puede hacerlo a un nivel más alto. O sea, quien implementa el IBR no tiene que tener tanto conocimiento. O sea, cuanto más sofisticada sea la herramienta, como por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla ahora, que es un dibujador,
quien lo realiza debe tener un dominio de conocimiento mucho menor que quien tiene que manejarlo a nivel de escribir código, ¿no? Exactamente, claro, la especialización de la gente que precisamos para desarrollar IBRs es bien distinta cuando la hacemos programáticamente o cuando la hacemos a través de un diseño más lógico, ¿no? Como a través de un flujo. Pero bueno, independientemente de con qué herramienta lo hagamos, los IBRs, previo a poner lo que es las manos en la masa, como decimos por acá, en la herramienta de construcción, debemos cumplir deseablemente varios pasos previos, ¿no? A forma de metodología, si se quiere. Entonces, paso 1 sería el análisis, o sea, el punto de partida es tener claro qué o cuáles procesos de negocio nosotros vamos a automatizar y con qué objetivo vamos a hacerlo, ¿sí? Desde este punto ya se pueden ir tomando ciertas decisiones de acuerdo a las características del IBR, ¿no? O sea, a partir de este punto ya vamos a determinar si nuestro IBR va a ser entrante o saliente, por ejemplo, si le vamos a incorporar tecnología de reconocimiento de voz, si vamos a procesar text-to-speech, ¿no? También de este análisis vamos a identificar con qué otros sistemas o qué otras bases de datos vamos a requerir interactuar para poder intercambiar datos y cumplir de esta forma con el objetivo que nos planteamos del IBR, ¿se entiende? Sí, parece un poco obvio mencionar lo que voy a decir, pero realmente uno de los principales motivos, y esto lo hemos visto muchas veces, Sí. que uno de los principales motivos del fracaso de la aplicación es que no se realiza un análisis previo y no son implementadas con foco en las necesidades realmente que tiene el cliente y el área operativa, ya que es fundamental el punto 1 del análisis. Sí, el punto 1 del análisis es fundamental y tiene que estar siempre centrado en lo que es el cliente y centrado en las necesidades de la compañía, no más que eso, ¿sí? Bueno, el paso 2 de esta pseudo metodología sería lo que es armar el o los diagramas de flujo y los documentos detallados, ¿no? Un diagrama de flujo, un flujograma, es una herramienta que se utiliza en general para representar gráficamente un proceso. Hay un video que nosotros armamos, que se los voy a dejar disponibles, está en la PPT disponible para que puedan verlos los que quieran. Son algunos tips que están relacionados a la técnica para poder construir un diagrama de este tipo, ¿sí? En el seminario no vamos a llegar a este nivel de profundidad, pero bueno, se los dejo para quien tenga interés, lo vea cuando quiera. La idea es que en este diagrama de flujo quede claro en dónde empieza el proceso y cómo empieza el proceso, cuándo y cómo termina, y cuáles van a ser las principales actividades que se van a ejecutar dentro del proceso, y sobre todo en qué orden cronológico se van a ir ejecutando esas actividades, ¿no? O sea, en el diagrama se refleja todo. Se refleja cuando debemos pedir el ingreso de información al cliente, en qué momento tenemos que ir contra una base de datos o contra otro sistema para obtener información. O sea, todos estos puntos tienen que estar cubiertos en el diagrama de flujo y también deben estar contemplados los puntos de decisión, ¿no? Fernanda, disculpa un poquito para que quede claro para todos. Cuando dices puntos de decisión, ¿a qué te refieres? Bueno, por ejemplo, el cliente ingresa un número de identificación inválido, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se lo pedimos de nuevo? Y si lo vuelve a ingresar y le erra, ¿qué hacemos? ¿Cuántos reintentos o cuántas posibilidades le damos al cliente de ingreso? Y si sigue errando, ¿hacia dónde lo dirijo? Todos esos son puntos de decisión, ¿tá? Que tienen que estar reflejados y dibujados en ese diagrama. Bien, claro. Se refiere a un bifurque condicional. En base a una condición salís para un lado o para el otro. Exactamente. Bien, y junto con el dibujo de este diagrama, también es importante que adjuntemos un documento con información más específica que va a servir mucho en el momento del desarrollo en sí, ¿no? Por ejemplo, si en el diagrama de flujo tenemos una actividad que es pedir PIN, bueno, en el documento deberíamos especificar la cantidad de dígitos que ese PIN debería contener, ¿se entiende? Es más, si ya conocemos de antemano que la validación del usuario la vamos a hacer mediante la ejecución de un procedimiento almacenado, ya en ese documento tenemos que especificar el nombre del procedimiento que hay que ejecutar, cuáles son los parámetros requeridos, cuáles son los valores de retorno que me va a retornar eso, porque de esos retornos va a basarse mi bifurque condicional también, ¿se entiende? Sí, está claro. En este momento, también el momento en el cual tiene que quien está armando este flujograma, tendría que hacer la lista, esa lista que nosotros cuando implementamos tenemos que recibir, la lista con el texto de los audios
que hay que mandar a grabar para luego incorporarlos adentro del IBR, ¿no? Sí, sí, sería deseable también en esta instancia ya ir generando esa lista con el nombre de los archivos de audio que deberían grabarse y los textos que se deben grabar en cada archivo, porque en general eso se manda a grabar por un profesional, ¿no? Por un locutor a veces, y bueno, es bueno ir armando ya el inventario exacto y tenerlo cuanto antes, ¿verdad? Todo eso en la etapa antes de ponernos a hacer nada en la herramienta, ¿se entiende? Bien, el paso 3 sería la validación. ¿tá? Una vez que tengamos todas las especificaciones hechas, va a comenzar una etapa fundamental en el proceso, que es la validación. Y cuidado que esta validación de la que yo estoy hablando no es aún la validación del funcionamiento del IBR en sí, o sea, no es el testing de la aplicación, es la validación de que el IBR que armamos va a tener, por un lado, la lógica esperada, digamos, y por otro lado que va a cumplir con todos los requerimientos operacionales bueno, que identificamos durante el análisis o que nos solicitaron, ¿se entiende? Sí, hay un comentario que también lo hemos visto. Esta validación de la lógica del proceso, o en este proceso de validación, digamos, hay que hacer intervenir a las áreas operativas, a quienes más conozcan a nivel operativo, para verificar, para asegurarnos de que realmente refleja lo que ellos necesitan. Sí, exactamente. Y bueno, justamente el diagrama de flujo y también el documento de especificación es el que nos va a servir para realizar estas verificaciones con el personal operativo. Le mostramos el diagrama, les mostramos los documentos y lo hacemos validar. El documento también de especificación, además de ser útil para todo lo que es la verificación operativa, va a ser útil para validar con el personal de IT, o con los proveedores de las aplicaciones con los cuales el IBR tiene que interactuar, ¿no? Bien, Fernanda, te interrumpo brevemente. Estamos recibiendo muchísimas preguntas. Algunas preguntas se relacionan a temas comerciales, de las cuales no vamos a dar respuesta, porque esto no es una presentación comercial. Hay otras que son temas técnicos y temas genéricos. Como venimos con el tiempo, no sé si nos va a dar para responderlas ahora. No quiero continuar con la interrupción, pero quédense tranquilos que se la vamos a responder, si no nos da el tiempo, con el documento mañana. Pero sigan haciendo preguntas igual. Muy bien. Bien, el paso 4 sería ahora sí ponernos manos a la obra, ¿no? Al cumplir metódicamente con los pasos 1, 2 y 3, que recién les mencionaba, no solo vamos a poder ahorrarnos tiempo en lo que son las correcciones y los fallos que puedan surgir sobre la marcha del IBR, sino que también vamos a garantizar que esta primera versión del IBR que pongamos en producción realmente esté centrada en las necesidades del cliente y en las necesidades operativas, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a las capacidades con las que contemos, el desarrollo lo vamos a hacer programáticamente, como ya les mencionaba hace un ratito, o mediante alguna herramienta gráfica. El armado en sí, en realidad es lo que menos tiempo lleva de todo el proceso. El desarrollo del IBR en sí es lo que menos tiempo lleva. Si tenemos todas las cosas claras de antemano, ¿no? Y tenemos un muy bien hecho el análisis previo, implementarlo en general es muy simple, ¿sí? Lo que sí es importante es, después del desarrollo, o durante de una forma incremental, hay un paso fundamental que no nos podemos saltear, que son las pruebas, antes de ponerlo en producción, ¿no? Ahora sí tenemos que testear la aplicación. Y tenemos que testearlo desde una visión funcional, de usabilidad, y también testearlo técnicamente, ¿no? Que se conecte bien con las bases de datos, que se conecte bien, que no traiga arroje ningún tipo de error en este sentido técnico. ¿Sí? Bien, perfecto. Fernanda, pasemos ahora a las mejores prácticas que nos prometiste. Bueno, muy bien. Con respecto a lo que es la construcción en sí del IBR, hay algunas mejores prácticas generales que siempre aconsejamos seguir, que es, por un lado, el mensaje de bienvenida que ponemos al inicio del IBR tiene que ser siempre breve, o sea, no tenemos que poner en esta instancia reseñas largas de la compañía, tampoco propagandas de nuevos servicios, o sea, en la apertura no va nada de eso. Este tipo de mensajes los podemos utilizarlo durante los momentos de espera, pero nunca al inicio del IBR, ¿sí? Otro tipcito es que lo ideal es que el IBR no tenga más de 4 opciones en el menú principal y en los submenús, ¿tá? No podemos poner un árbol muy profundo de navegación en el IBR, ¿tá? Lo ideal es que después del primero o segundo menú, el usuario ya obtenga algo a cambio,
¿Ah? Sí, perdóname, hay que te interrumpa, Fernanda, Sí. pero ¿qué pasa si tenés un IBR grande, necesariamente por la cantidad de opciones, por tu escenario operativo? Bueno, si el IBR nos queda grande en el sentido de cantidad de opciones, es posible que en realidad estemos necesitando tener IBRs separados, ¿no? Más específicos, con servicios diferenciados. Se utiliza mucho en estos casos el tema de los D&D, en donde tenemos, por ejemplo, un 0800 para ventas y un 0800 distinto para lo que es soporte técnico, ¿se entiende? O sea, esto quizás nos demande tener IBRs separados, diferenciados por servicios, ¿sí? Y no castigar el uso del IBR en sí y hacerlo grande en el sentido de opciones, Bien, queda ¿no? claro. Bien. Otro punto a tener en cuenta es el orden de las opciones que presentamos en el menú. El orden no tiene que ser un orden arbitrario, sino que en realidad tiene que ser un orden que se corresponda con lo que más nos solicitan los clientes, con lo que más nos consumen los clientes. Es decir, que si la mayoría de nuestros clientes llama para realizar una transacción, bueno, esa debe ser la primera opción que nosotros pongamos en el menú principal, ¿se entiende? Y con ese mismo concepto, si hay una opción en la que solo ingresa un porcentaje muy chico de clientes, en general una opción que ingresa menos del 5% de clientes, bueno, ahí tenemos que evaluar si no sería conveniente retirarla de lo que es el menú, ¿sí? Bien, otro punto es que en cualquier momento del árbol IBR, este es un punto fundamental, el usuario tiene que tener la posibilidad de hablar con un agente. O sea, no debe haber nada más irritante para un usuario de IBR que necesita hablar con un humano que no tenga chances de hablar. Entonces, lo que puede ocurrir es que el call center tiene horarios de atención específicos, ¿no? O sea, no tenemos un call center que funcione 24/7 a veces. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es, cuando el usuario ingresa al IBR de primera, avisarle que solo va a poder operar con las opciones de autogestión. Esto, Fernanda, está relacionado con lo que decías hoy de la integración CTI, porque si un cliente está recorriendo el IBR y en determinado punto quiere hablar con un agente, lo deseable es que el agente reciba primero los datos de ese cliente, pero además el contexto de navegación para que sepa por dónde anduvo navegando y tener una idea clara de cuál sería el problema y lo que le quiere preguntar. Sí, sí, sin duda una vez transferido a la gente, esa sería la situación ideal, ¿no? Que ya se transfiera con todos los datos de contexto. Bien, y un último punto es que el IBR no debe tener silencios, o sea, se deben evitar 100% los silencios. Si el usuario tiene que esperar por algo, ya sea por una transferencia al call center, por una consulta o lo que sea, siempre debe tener algo por detrás, o sea, tiene que haber música, tiene que haber publicidad, tiene que haber información específica y segmentada para él, pero nunca silencios en los IBR. Los silencios en los IBR son una de las causas principales de abandono del IBR, ¿sí? Muy bien. Con esto tiramos algunas mejores prácticas para lo que es la construcción en sí. Ahora viene un punto crítico dentro de lo que es la implantación de los IBRs en la compañía, que es la medición, ¿no? Es uno de los pasos que la mayoría omite y sería la segunda razón principal del fracaso de los sistemas de IBR, ¿sí? Fernanda, para recordar a la audiencia, esta es la segunda razón. La primera razón de fracaso era, no sé si se acuerdan, la falta de análisis previo al desarrollo. Exactamente. O sea, primer punto por el cual fracasa un IBR, porque no cumple con los objetivos del cliente que nosotros queremos, del cliente y de la compañía. Y el segundo punto por el cual fracasa un IBR es porque no estamos haciendo una medición constante de su funcionamiento, ¿está? Entonces, para poder medir, lo primero que hay que tener claro son los objetivos. O sea, sin un enunciado claro de los objetivos es imposible poder evaluar nada, ¿no? Ahora bien, los IBRs los vamos a medir en base a la experiencia del usuario, ¿tá? Obteniendo esa información de primera mano, ¿no? Y también a través del análisis y el seguimiento de indicadores, ¿sí? Hay un punto evidente y es que los que mejor nos van a decir si el IBR cumple o no cumple con los objetivos que nos marcamos son los usuarios, ¿no? Los usuarios finales del IBR. Por lo tanto, algo fundamental para poder medir la experiencia de los clientes con el sistema es, bueno, preguntándoselos directamente a ellos, ¿verdad? Dentro de las opciones que tenemos, de las típicas encuestas de satisfacción, las más útiles son las que se realizan de una forma muy breve y concisa antes de finalizar la llamada.
Es decir, enseguida después de proveerle el servicio, ¿tá?, al cliente, les hacemos una encuesta de satisfacción, porque estas nos van a permitir capturar las percepciones inmediatas del sistema, ¿sí? O sea, las percepciones que tiene inmediatamente el usuario luego de utilizar el sistema. Sí, queda claro, una evaluación de la satisfacción en caliente, digamos, siempre es más certera. Aprovecho, además, que estás comentando de eso, que luego de que termine el webinar, hay precisamente una encuesta de satisfacción del webinar, en el cual le preguntamos qué opinan, cómo les ha parecido el tenor técnico o funcional, y ahí van a poder dejar Muy bien, una evaluación en caliente también, sí, también. entonces. Bueno, además de la encuesta, también vamos a necesitar identificar algunos indicadores claves y de rendimiento que nos arrojen información sobre qué tan lejos o tan cerca estamos de los objetivos establecidos, ¿no? Indicadores que sean más cuantitativos. Lo otro es una evaluación más cualitativa, la de la encuesta. También necesitamos obtener números, necesitamos tener datos cuantitativos. De ese análisis de los indicadores vamos a poder identificar oportunidades de mejora y bueno, ese es uno de los puntos claves para estar mejorando justamente continuamente los sistemas de IBR, ¿no? Y algo importante a decir antes de pasar a mencionarles algunos indicadores es que es importante que el seguimiento y el monitoreo de estos indicadores se haga de una forma continua, es decir, que no sean un conjunto de datos que analizamos mensualmente o trimestralmente, o Claro, sea, tenés que estar continuamente. Tenés que estar arriba. Esto tiene mucha similitud, Fernanda, con lo que mencionaste en el webinar anterior. Los que no lo vieron en el webinar anterior pueden hacerlo a través de la página web, la misma que se registraron. Para llegar a la registración pasaron por la página de webinars, que es el tema de monitorear los indicadores continuamente y en tiempo real, porque eso les va a permitir reaccionar de forma rápida ante un desvío y no dejar que ese desvío continúe perjudicando la operación. O sea, que si un indicador dice que estamos por un mal camino, tomar una acción correctiva inmediata. O sea, estamos actuando antes de que el IBR fracase. Se evita principalmente poner en riesgo la experiencia de los clientes, y eso, después de que pasó, ya no tiene marcha atrás. O sea que es importantísimo estar arriba de los indicadores en forma frecuente, diaria, en el intradía, dentro de cada día, estar viendo qué sucede. Exactamente, y a veces no es solo el indicador, un solo indicador el que nos dice que algo anda mal, ¿no? A veces esto se deduce de poder cruzar varios indicadores y varios informes, ¿sí? Bueno, ahora sí les menciono algunos indicadores interesantes a seguir y se los explico brevemente. El tiempo promedio que los usuarios del IBR están dentro de él, que es el tiempo medio en el IBR, es un indicador bastante interesante. O sea, si están mucho tiempo porque les cuesta obtener lo que están buscando, seguramente se va a ver reflejado también en malas calificaciones en las encuestas con una baja tasa de resolución, ¿no? Y si los usuarios, por ejemplo, se están quedando muy poco tiempo en el sistema, entonces, bueno, habría que ver también la tasa de abandono y la tasa de resolución para saber si ese bajo tiempo en el sistema es un indicador de que algo va mal en él o no, ¿se entiende? Entonces, el tiempo medio en el IBR es un indicador interesante a seguir. La tasa de abandono nos refleja cuántos de los usuarios colgaron antes de elegir una opción del menú, ¿no? Este indicador también podemos combinarlo, por ejemplo, con el informe sobre el detalle de navegación por el IBR para poder obtener más detalles y saber en qué momento el usuario está abandonando la llamada, ¿tá? Eso nos puede hacer detectar errores en alguna de las opciones de nuestro menú, ponele. La tasa de resolución nos va a reflejar cuántas llamadas pudieron ser resueltas, es decir, pudieron ser completadas con éxito sobre el total de las llamadas que recibió el IBR, ¿sí? La tasa de usuarios que buscaron un agente es un indicador bastante interesante para seguirlo porque nos va a marcar una tendencia de cuántos usuarios pidieron hablar con un agente, es decir, que decidieron no usar más las opciones de autogestión, ¿no? Este indicador también es bueno cruzarlo con las encuestas que hablamos y también con los detalles de navegación para saber en qué momento los usuarios están decidiendo irse para el call center, ¿no? Esto también puede ser un indicador de mucha utilidad para poder mejorar nuestro sistema. Otro indicador es el porcentaje de tráfico de llamadas por menú, por opciones.
en donde nos va a decir el porcentaje de llamadas que los usuarios eligen determinadas opciones del menú, ¿no? Sabemos, con esto podemos saber las opciones más buscadas y también las menos buscadas para saber si tenemos alguna opción que debemos retirar de ese menú de opciones de nuestro sistema. Por último tenemos el volumen de llamadas por periodo de tiempo, ¿no? Siempre es bueno conocer la volumetría que tiene nuestro IVR, ¿no? Y es bueno discriminarla por periodos de tiempo, por días de la semana, por horarios específicos, para conocer cuál es el comportamiento que tienen nuestros usuarios del IVR y poder ver si podemos hacer alguna cosa personalizada para esos periodos de mucha volumetría o de baja volumetría, ¿se entiende? Sí, es interesante el tema, ya estamos llegando al final. Aquí lo importante de analizar los indicadores no solamente es que nos permiten hacer esas acciones correctivas, sino que además van a permitir identificar oportunidades de mejorar. Al hacer las mediciones, tú puedes ver ahí qué se puede hacer en el sistema para poder mejorar la efectividad del IVR y también la experiencia del cliente. Sí, exactamente, o sea, los indicadores nos dan oportunidades de mejora, ¿no? Y bueno, un último punto fundamental sobre esto que no quiero dejar de mencionarles, es que el diseño del IVR no tiene por qué ser definitivo, o sea, de hecho no debería serlo, ¿no? El diseño del IVR no es estático. Nosotros tenemos que realizar pruebas, analizar encuestas, seguir indicadores, identificar las oportunidades de mejora y cambiarlo al IVR, siempre cambiarlo, ¿no? De una forma continua, no está mal cambiarlo al IVR, al contrario, porque lo que hoy es de excelencia para el cliente muy fácilmente deja de serlo, entonces nosotros debemos reconvertirlos, debemos mejorar el sistema y debemos estar innovando todo el tiempo para darle ese valor agregado, ¿no? Más allá de cumplir con los objetivos, un punto fundamental es darle valor agregado para que tenga experiencias de excelencia. Entonces, siempre tenemos que estar buscando mejorar nuestro sistema de IVR, ¿sí? Bien, y ya como para finalizar, hay una consideración importante que no queríamos dejar por fuera de este seminario, por eso la pusimos al final como un bonus track, que es el tema de los IVRs y las garantías de seguridad y confiabilidad, ¿no? Sobre todo para aquellos IVRs que se utilizan para lo que es la gestión de pagos de una forma automática, utilizando tarjetas de crédito, ¿no? Existen normas de seguridad que tenemos que observar al respecto al uso y al manejo de los datos que son sensibles, ¿no? Como son el número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento de la tarjeta, el código de validación. Estos datos no pueden quedar almacenados, por ejemplo, en archivos. Entonces, todo IVR debería cumplir con el estándar PCI para poder garantizar esto, ¿no? Todo IVR que tenga métodos de pago tiene que cumplir con el estándar PCI para poder garantizar esta seguridad, ¿sí? Yo quería aclarar para quienes no están familiarizados con PCI, pero antes estoy viendo que hay muchísimas preguntas. Hay una en particular que me llamó la atención, que parece buena, si es posible tener acceso directo a los datos generados por el IVR para poder luego generar análisis de información con inteligencia de negocio. La respuesta es que sí, que efectivamente es posible. Esta y todas las preguntas se las vamos a responder. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. De todas formas quería aclarar algo porque tú, Fernanda, mencionaste lo de PCI. Sí. No necesariamente toda la gente tiene claro que es PCI. PCI son las siglas de una organización, un foro mundial, siglas en inglés, que organizado o fundado por las principales tarjetas de crédito. Y lo que busca, lo que procura justamente es incrementar los niveles de seguridad en las transacciones a través de estos métodos de pago. PCI tiene que ser, o sea, PCI DSS, se llama Data Security Systems, tienen que ser las empresas que proveen servicios. Y hay empresas que, de la audiencia, que son BPOs, por ejemplo, que proveen servicios y gestionan pagos. Tenemos un caso muy interesante con una empresa de electricidad, proveedora de electricidad, que gestiona pagos a través del IVR y requieren cumplir con el estándar PCI. Cuando una organización requiere cumplir con el estándar PCI, la tecnología que utilizan tiene que ser lo que se llama PADSS, que es el Program Application, el Payment Application. Tienes una aplicación de pagos
que cumpla con el DSS. Brevemente, simplemente para aclarar, para quienes no están familiarizados con qué es PCI, y se nos fue el tiempo, no sé si hay alguna pregunta ahí que pueda responder ahora, Fernanda. Bueno, acá hay una que pregunta Karen, que dice, ¿ustedes recomiendan que en cada mejora del IBR se tenga con diferentes voces? O sea, o que sea solo una que identifique a la marca. En realidad eso ya es más a nivel comunicacional, no a nivel de implementación. En general recomendamos que sea siempre la misma voz, pues justamente por esto que tú mencionas, Karen, de reconocimiento de marca. Salvo cuando tenemos cuando rompemos rotundamente con los servicios que ofrecemos, entonces queremos justamente recalcarles esa diferenciación al usuario. Si no, está bueno que sea siempre la misma voz. Otra pregunta es de Daniel, y creo que con esto capaz que terminamos, Julio. Yo igual les voy a responder todas las preguntas en un documento. Es ¿con qué tecnología se podría integrar el IBR con SMS y correos electrónicos? En realidad, muchos sistemas de IBRs, el nuestro en particular, pero no queremos hablar solo del nuestro, en realidad ya incorporan o deberían incorporar esta tecnología para enviar desde el IBR los mensajes de voz y los correos electrónicos. Son soluciones integrales que ya incorporarían toda esta tecnología, ¿no? Es una de las ventajas justamente de no tener un IBR aislado de lo que es el resto de las soluciones que nosotros ofrecemos en el call center. ¿Tá? Al tener todo integrado, todo lo que es el envío de SMS y correos electrónicos también está incorporado dentro de la inteligencia del sistema. Muy bien. Bien, Fernanda, se nos ha ido el tiempo. Yo les agradezco mucho a los participantes. Las preguntas son muchísimas y muy interesantes. Las hacemos toda mañana. Les enviamos el material también. Muchas gracias, Fernanda, y a la audiencia también, ¿no? Bien, sí, muchas gracias a todos. Si quieren, veo que siguen llegando preguntas, son un montón. Si quieren les damos un tiempito antes de cerrar el coso para la aplicación para que sigan enviando las preguntas, pues son muy interesantes. Gracias a todos. Nos vemos.